Simiente en mi Señor, y que muera la simiente del pecado. Pon tu simiente en mi Señor, y que muera la simiente de maldad. El otro lado del predicador. El otro lado del predicador. Con el evangelista Miguel Peralta. Dios le bendiga, familia, que la paz y la gracia del Señor sea con usted y los suyos hoy y siempre. Quien le habla, como de costumbre, es su hermano Miguel Peralta. Recuerde que este espacio es un espacio que vino para bendecirte, el otro lado del predicador. Suscríbete, activa la campanita, recuerda, puedes ser miembro de nuestro canal. Hoy tenemos una invitada, una salmista, una adoradora del Señor, que nos va a hablar de la experiencia, de cómo Dios se ha manifestado y de las cosas que Dios está haciendo a su favor. Dejaremos que ella se presente con cada uno de nosotros. Muy buenos días para todos los televidentes de este canal. De este lado le habla Yajaira Ramírez, adorador y salmista para la gloria del Señor. Para nosotros, Yajaira, es más que una bendición tenerte aquí en cabina para compartir de las cosas grandes que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida y en tu ministerio. Vamos a comenzar a preguntarte, ¿dónde nace Yajaira? Yajaira nace en San Cristóbal. San Cristóbal. Ok, naces en la ciudad de San Cristóbal. ¿Qué tiempo entras al Evangelio? Bueno, en el Evangelio yo me convertí en el Evangelio cuando tenía 13 años. Ok, decir que ya tienes un buen tiempo en lo que es en el camino del Señor. ¿Y cuándo inicia realmente esa devoción por adorar al Señor a través de los cánticos? Yo diría que inmediatamente yo me convierto, yo descubrí que la pasión mía era cantar y adorar. O sea, siempre desde antes de convertirme, recuerda, me convertí a los 12 años, pero antes de convertirme yo tenía pasión por la música. Pero vengo a los caminos y descubro que es lo que Dios tiene para mí, que cante, y no solamente que cante, sino adorar, intimar con el Padre. ¿Por qué dices no solo que cantes, sino adorarle al Padre? ¿Hay una diferencia entre cantar y adorar para ti? Para mí hay una diferencia muy grande entre cantar y adorar, porque sabemos que cantar, o sea, no solamente el cristiano canta, porque ese es un don que Dios le dio al hombre. Hay muchas personas artistas, diría, en el mundo, ¿verdad? Pero esos dones, aunque ellos no sean cristianos, fue Dios que se los dio. Entonces las personas del mundo cantan, pero nosotros los cristianos adoramos. ¿Cómo nos puedes explicar lo que es un cántico y lo que es una adoración al Señor? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Yo diría, un cántico es cuando, por ejemplo, tú escribes una canción y la cantas con tu voz, ¿verdad? Ese es un cántico, pero una adoración, la adoración trasciende más allá, porque adorar es un estilo. Incluso tú adoras sin abrir la boca. Tú adoras con la forma de vida que tú tengas. Tú adoras al Señor. Tú adoras en el alma, tú adoras en el espíritu. ¿Ven? Porque Dios es espíritu. Dice la palabra de Dios que el que le adore en espíritu y en verdad es necesario que le adore. Es decir, que yo puedo adorar sin entonar, sin tener una letra en mi adoración, solamente con una conducta o una forma de vida, yo puedo adorar al Señor. Exacto. Con una conducta, una forma de vida. También tú adoras, ¿cómo decirte? Cuando tú reconoces los atributos que Dios tiene. Es importante ese punto, Yajaira, que nos enfatiza, porque ahí tenemos personas que son cantores, pero no son adoradores. Cuando somos adoradores, donde tenemos una devoción a Dios, como dices, ¿verdad? Donde yo me entrego al Señor, yo vivo para el Señor y todo lo que hago es para el Señor. Hay una historia que Jesús llega a un pozo y hay una mujer ahí que está sacando agua.
era de costumbre y Jesús le habla acerca de que su Padre busca adoradores. Pero dice que le adoren en espíritu y en verdad. A esto es necesario que le adoren. Háblame de estos adoradores o de adorar al Señor y no hacerlo en el espíritu. ¿Lleva consecuencia en la adoración de hoy? Exacto, eso lleva consecuencias porque a Dios nosotros no lo podemos engañar. Por ejemplo, yo puedo engañar al pastor, yo puedo engañar al hombre, pero a Dios no. Entonces Dios conoce la adoración cuando es genuina. Por eso, ahí están, por ejemplo, si nos vamos a la Biblia, ahí está la historia de Caín y Abel. Dice que Caín y Abel llevaron ofrenda al Señor. En ese tiempo la ofrenda se recibía como una adoración, ¿verdad? Pero el Señor recibió la ofrenda de Abel, pero la de Caín no. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones, Dios es espíritu. Y antes de que ni siquiera la palabra esté en nuestra boca, ya Dios la sabe. ¿Entiendes? Entonces Dios conoce cuando tú realmente le adoras, tiene una adoración genuina, le adora de corazón. Cuando tú no estás dando una adoración hipócrita. Entonces, tú dices que podemos engañar a Dios o tratar de engañar, porque Dios no puede ser engañado, lógicamente está, a través de nuestra adoración cuando no va alineada a lo que es el Espíritu. Exacto. Pero en ese mismo pasaje que tocamos, dice que los que le adoren en el Espíritu es necesario que le adoren. Es decir, que Dios está mandando que todo aquel que no adore en el Espíritu realmente no le brinde adoración. Es lo que quiere dejar dicho aquí, ¿verdad? Exacto. Exacto, para adorar, mira, hay muchas formas de adorar. Incluso hay personas que no adoran a Dios, pero adoran otra cosa. Porque nosotros, los seres humanos, fuimos creados para adorar. Amén. Y automáticamente, tú no adoras a Dios, tú estás adorando otra cosa. Por eso vemos que hay muchas miles de religiones que adoran ídolos. Tienen a Buda, otros tienen cuadros que le dicen santo, pero ellos están adorando. Lo único que lo están haciendo de una manera errada, porque no están adorando al verdadero Dios. ¿Entiendes? Pero la adoración, cuando nosotros nos dedicamos a adorar a Dios, tenemos que hacerlo como Él lo dice, en espíritu y en verdad. Porque a Dios por ejemplo, a Dios por eso no le gustan las imágenes, porque Él es espíritu. Tú no tienes que coger un muñeco y hacer un ídolo para tú adorar a Dios. Tú no tienes que ver algo para adorar a Dios, porque aunque tú no lo veas, Él está ahí. ¿Tú entiendes? Amén. Es importante esos puntos que tomas y dices que comienzas desde una temprana edad, a los 13 años te conviertes en el Evangelio y desde ahí nace esa devoción o esa pasión por adorar al Señor. ¿Cómo descubre que en ti hay pasión para adorar a Dios? Desde muy temprano yo descubro que en mí hay pasión para adorar a Dios. Cuando me convertí, como te decía ahorita, desde antes de ser cristiana siempre cantaba. Yo me acuerdo que yo muy pequeña me paraba en el patio de mi casa y yo me ponía un trapo en la cabeza y yo decía que los árboles, que cuando suenan los árboles, que se oye como esa bulla, yo decía que eso era el público. Y yo cogía un palito y me ponía a cantar. Siempre como que parece que Dios me marcó desde mi niñez, desde el vientre de mi madre, para adorar. Porque yo tenía como eso, yo era muy pequeña y ¿qué iba a saber yo de que un cantante que puede ser famoso? No, yo siempre me gustó eso. Entonces cuando vengo al Evangelio, descubro que puedo seguir haciéndolo. Porque cuando no era cristiana cantaba música secular. Pero descubro, voy a la iglesia y veo esa persona cantando y yo digo, wow, qué bonito cantan, qué lindo. Y descubro que sí, que puedo, que esa pasión que yo tengo por la música, aún dentro de la iglesia, puedo seguir haciéndolo. Es importante esa devoción que dices que descubre que está dentro de ti. ¿Tuviste batalla cuando comenzaste a inclinarte a esa devoción, a adorar al Señor? ¿Cuáles dificultades a esa temprana edad, claro está, comenzaste a vivir? ¿Cuáles dificultades, adversidades? Porque si te inclinas a la adoración, creo que cuando alguien se inclina a la adoración es una herramienta muy poderosa. El reino de los infiernos tiene que hacerte guerra o contraguerra. ¿Cuáles contraguerras tuviste en esa edad para adorar al Señor? Bueno, ¿cómo decirte? Mira, en ese tiempo, cuando yo comencé los caminos,
en el momento yo no tuve dije, guerra para adorar al Señor, en realidad. En el momento no tuve guerra para adorar al Señor, no. Al contrario, todo fluía, porque el Señor comenzó a darme letra. El Señor comenzó a darme letra. Ahora sí, claro, tuve mucha batalla como adolescente, porque era adolescente. ¿Sabes? A eso me refiero. Adolescente tiene mucha batalla. No, en todos los ámbitos, realmente, pero imagínate, inclinarse a adorar al Señor, aunque Dios esté a tu favor, tiene que levantar ciertas turbulencias en el mundo de los espíritus. Sí, se levantaron ciertas turbulencias, mucha batalla en cuanto a la familiar, cosas familiares que pasaron, ¿entiendes? Pero para mí esos fueron uno de los mejores momentos que yo viví en el Evangelio, en mi adolescencia, poder conocer a Dios. Una pregunta, ¿toda tu familia para ese tiempo eran cristianas o no? No todas, pero la mayoría sí. Padre, madre, algunos... Bueno, mi padre ya no estaba. Ok, no estaba. Mi mamá sí, y mis 4 hermanos. Eran cristianos. Sí. Es decir, que tenías un buen apoyo en cuanto a los hogares, en cuanto a lo que querías llevar para el Señor. Una pregunta, dices que comenzaste a escribir desde temprano. Desde temprano, sí, comencé muy temprano a escribir muchas canciones, de las cuales la primera canción que escribí no he grabado una. Es decir, que de esas canciones desde esa edad no tienes ninguna grabada. Ni una grabada. ¿Cuáles son las canciones que tú comienzas a grabar? Las canciones que comienzas a grabar, las comienzo a grabar porque yo me descarrié. ¿A qué edad te descarriaste, más o menos? Me descarrié casi a los 30 años. Ok. Casi a los 30 años. Entonces, duré un tiempo descarriada. Entonces, cuando vengo de nuevo, ahí, bueno, estando descarriada, la canción que grabé que se llama Los deseos de la carne. ¿Cómo así estando descarriada? Estando descarriada, Dios me dio esa canción. Ok, estando descarriada, Dios te permitió escribir esa canción. Escribir esa canción. ¿A qué tiempo la grabas? ¿Cuando vienes al Evangelio? Sí, cuando vengo al Evangelio la grabo. Esa canción es un testimonio porque después de yo tener tanto tiempo dentro del Evangelio, amando al Señor, entonces me salgo de la iglesia, me aparto de Dios, pero cuando estoy ahí el Señor me hace un llamado y cuando Dios me hizo el llamado, me acuerdo un día de madrugada, me levanté y escribí esa canción porque le dije, Señor, quiero acudir al llamado, porque aún yo estaba descarriada, pero yo seguía con el temor a Dios. ¿Había un temor de Dios a ti? Un temor a Dios, porque como dice la canción, más del deseo de mi carne, muchas veces nosotros tenemos que decirle a Dios así, porque nosotros queremos agradar a Dios. Espérate. Pero tenemos un enemigo que somos nosotros mismos. Ok, tú estás diciendo de ahorita, como dice la canción, canta un poquito ahí de la canción ahí a capela, porque la gente ni siquiera sabe de qué canción tú le hablas. Amén. Entonces, la canción se titula Los deseos de la carne y comienza así. Esto fue una oración que yo le hice al Señor cuando estaba descarriada. Le dije, pon tu simiente en mí, Señor, y que muera la simiente del pecado. Pon tu simiente en mí, Señor, y que muera la simiente de maldad. Porque el deseo de mi carne no es hacer tu voluntad, solo me insta a pecar, nada más. Mata el deseo de mi carne, pon tu espíritu en mí, para que pueda vivir justamente ante ti. Gloria al Señor, aleluya. Yo le dije eso al Señor, que matara el deseo de mi carne, que pusiera su espíritu en mí, porque yo quería vivir justamente ante Él, pero habían cosas que no me dejaban. Es importante, mira, los detalles. Dices que tienes un testimonio fuerte de cómo Dios entregó esta canción. Yo quiero que nos expreses en unos minutos ahí a la audiencia
parte de ese testimonio que tuviste que vivir para recibir esa poderosa adoración al Señor, que ya está disponible, claro, en YouTube, en tu canal, Yajaira Oficial, Yajaira Ramírez Oficial, ¿verdad? Creo que está ahí, ya pueden ir a visitar ese canal y consumir esta gran bendición que Dios le ha dado. Háblanos un poquito de ese testimonio, de esa poderosa adoración que Dios te entregó. ¿Qué pasó para Dios entregarte Mira, eso? ahí pasaron muchas cosas, pero como tú dices, voy a cortar. Me descarrié y cuando ella estuve descarriada, porque yo decía, no, yo me voy a descarriar, yo voy a cantar para el mundo. Conocí una persona extranjera que me pagaba para yo grabar música secular. Y ahí es cuando el Señor me hace el llamado a través de una sobrina mía que se llama Jessica, donde ella tuvo una visión que ella, Dios la llevó al cielo y al infierno. Y dice que ella veía, bueno, que donde Satanás metía mucha gente para el infierno y él no podía, ella me vio a mí y a otro hermano y él no podía agarrarme a mí, entrarme. Y ella le preguntó, pero ¿por qué no le puede tocar a ella? Y el Señor, que se le presentó como un ángel, le dijo, lo que pasa es que ella es escogida, pero ve y dile a ella que le doy la última oportunidad, porque esa voz yo no se la di para que le cante al mundo. Entonces ahí, cuando ella me dijo, me mandó ese mensaje que me lo dijo, ahí fue que yo hice la canción, ¿verdad? Pero yo no me reconcilié en el mismo momento, sino que Dios tuvo que permitir que pasen muchos procesos en mi vida, porque esa persona se murió, descansa. Dios me lo mostró, me mostró que él iba a tener un cáncer en un lado del cuerpo, y a los 3 años, así mismo como yo me soñé, eso pasó. Wow, muy fuerte, wow. Pero en el mismo momento que me dieron el mensaje, estando yo descarriada, yo escribí esa canción. Dios mío, es decir que esto fue, vamos a decir, una experiencia vivida, la cual te permitió Dios traer esa canción. ¿Qué más canciones, adoraciones tienes al Señor? Mira, yo he escribido alrededor de 400 canciones. 400 canciones, Dios Sí, eterno, no relaje. sí. ¿Y cuántas has podido? Espérate. 400 canciones. Ponme la cámara a mí. 400 canciones 400 canciones propias, tuyas. propias. Señores, escuche esto, más de 400 canciones. ¿Y cuántas has logrado grabar o cuántas has logrado pegar en hábito las redes, en iglesia? Cuéntame. Bueno, muy reciente, porque no tengo mucho, grabé esa que te dije, Los deseos de La carne. a pura batalla. A pura batalla. Pura lucha. Pero yo sé que cuando llegue el tiempo de Dios, porque Dios tiene un tiempo para todo, esa canción va a fluir. Porque son canciones que me la ha dado el mismo Dios. Amén. Yo, si Dios me lo permite, de aquí a un tiempecito quiero hacer un álbum para lanzar mis canciones, porque todavía no lo he lanzado. Y va a llevar como tema intimidad. Porque en medio de la intimidad, el Señor me ha dado la mayoría de esas canciones que tengo, todas. O sea, la búsqueda con el Señor, tiempo de oración, tiempo de ayuno. Porque cuando vine al Evangelio de nuevo, que me reconcilié, ya tú sabes, yo en ese mundo ahí perdido, llena de tantas cosas, el Señor tuvo que meterme en un proceso, porque yo duré un año que me reconcilié, yo duré un año que me reconcilié, pero estaba con un pie adentro y un pie afuera. Entonces Dios tuvo que meterme en un proceso de ayuno y oración. Wow. De ayuno, oye, con decirte que en ese proceso el Señor me indicó que hiciera un ayuno de 41 días. Dios, muy fuerte. Acá dijiste que te pagaban para grabar canciones en el mundo. ¿Llegaste a grabar en el mundo? Llegué a grabar en el mundo. ¿Y esas canciones que grabaste en el mundo se llegaron a pegar? No, porque inmediatamente, como te dije ahorita, grabé las canciones, eran muy lindas. Incluso la persona que me estaba dando promoción, cuando yo le dije a ella que yo decidí dejar de grabar las canciones para comenzar a grabar canciones cristianas, porque yo me iba a reconciliar, esa persona hasta el sol de hoy yo no he sabido más de ella. Se quitó rotundamente, se puso rotundamente enemiga mía. Es decir, que inmediatamente tú grabas, decides, después de grabar, sin lanzar la canción todavía, Sí. decides buscar a Jesucristo. Sí, sin lanzar la canción. O sea, ya las canciones, ella la tenían un programa que le decían Cabe Todo.
Y muchas personas que la escuchaban me decían, esa muchacha va a llegar lejos. Porque hice canciones mías que escribí, reggaetón, y cogí algunas canciones del mundo y la grabé, la hice bachata. Y se escuchaba espectacular. Todo el mundo que le gustaba, escuchaba la canción le gustaba. Pero Dios no estaba ahí. Lo que pasa fue que cuando me convertí muy jovencita, el Señor ungió mi voz para cantarle a Él. Y Dios no me dio chance a que yo pudiera llegar. Porque inmediatamente la sobrina mía me dijo que Dios me daba la última oportunidad. Porque esa voz Él no me la dio para que yo le cantara al mundo. Yo como tenía temor de Dios, aunque estaba descarriada, yo solté todo. Wow, entonces dices que Todo. Dios te ha dado más de 400 letras, experiencias vividas a través de lo cántico, expresada a la multitud. Hablaste de promoción en el mundo, pero en el Evangelio nunca promocionaste de una forma tus canciones. No, en el Evangelio no he promocionado. No promocionas No he tus canciones, por promocionado. eso quizás no han llegado a muchos. No han llegado mucho porque no he promocionado nada. O sea, ahora mismo el Espíritu Santo de Dios, las pocas personas que conocen mis canciones, el que se está encargando de promocionar es el Espíritu Santo. Amén, muy importante que sea el que promocione nuestras canciones. Es una bendición. Yajaira, es impactante escucharte hablar acerca de esto, porque a muchos salmistas se les hace difícil grabar 10, 20, 30, más tú has grabado tú has escrito, 400 canciones. ¿Qué dificultad o qué proceso, qué batalla viviste tú para poder tener 400 canciones plasmadas en un cuaderno o en un folleto, en lo que sea que lo tengas? De todo. De todo, de todo. O sea, mira, ¿cómo decirte? Mira, a veces la gente, cuando estamos en los caminos, tenemos que pasar por proceso que Dios no lo permite pasar. Y yo he pasado mucho proceso de enfermedad. Cuando vine al Evangelio, después que la persona que te dije murió, porque murió de cáncer, yo tuve un proceso de enfermedad muy fuerte que era una taquicardia que me estaba matando. Una taquicardia, que yo iba a los médicos, yo gasté mucho dinero yendo donde los médicos, tenía una arritmia. La última vez que fui al médico me acuerdo que me pusieron muchos aparatos en el cuerpo y me mandaron a mi casa y yo tenía que volver al otro día. Cuando yo tenía todos esos aparatos en el cuerpo, me acuerdo que me acosté y eso como que maximizaba lo que yo sentía en el corazón. Y en la madrugada me acuerdo que yo siempre con esos aparatos yo hacía y era como que me iba a dar un infarto en el corazón. Y ese fue uno de los procesos que yo viví muy fuerte porque pensé que no lo iba a superar, pensé que iba a morir. Me acuerdo que una hermana mía que en esa ocasión estaba descarriada, pero hoy es cristiana, ella me dijo, Yajaira, vete a la iglesia y dile a un pastor que ore por ti. Porque eso es un espíritu, porque yo pasé por ahí, me dijo ella. Dile a un pastor que ore y que te unge y tú verás que Dios te va a sanar. Y me acuerdo que yo fui en esa ocasión, me estaba congregando en una iglesia en Quitasueño y fui y precisamente le dije al pastor que orara por mí, que me ungiera. Mire, amado, santo remedio. Santo remedio. El pastor oró por mí y yo nunca más tuve que volver al médico. Poderoso. Nunca más tuve que volver al médico porque cuando Dios hace las cosas, Dios las hace bien. Dios me sanó del corazón. Es importante saber lo que Dios es capaz de hacer, Yajaira, y tu experiencia, lo que tú viviste, para poder traer unos cánticos de júbilo al Señor, más de 400 adoraciones que pronto llegarán a los oídos y a la boca de muchos salmistas y muchos siervos y siervas del Señor a la luz. Es impresionante esto y es una gran bendición. Ya quiero que des tus redes sociales de cómo las personas puedan acceder a las canciones que vas a comenzar a brindarle a lo que es el pueblo de Cristo en general. Bueno, pueden buscarme en YouTube. Ahora mismo solamente estamos en YouTube como Yajaira Ramírez Oficial.
yo quiero cantar algunas canciones, si se puede, de las que Dios me ha permitido escribir. Hay una de ellas, Dios estaba ahí, que el Señor me metió en un proceso porque, no sé a otra persona, pero en cuanto a mí, el Señor, para poder sacar una canción, Él me mete en proceso. Y esta canción que voy a cantar un pedacito, Dios estaba ahí, el Señor me metió en un proceso en el cual un familiar estaba enferma. Yo tenía una sobrina que ya estaba enferma. Y ella, cuando estaba en la clínica, los médicos no le daban vida, ni a ella ni al niño, porque ella estaba embarazada. Ella se le complicó todo. Los médicos no le daban vida. Y recuerdo que cuando ella estaba ahí, el Señor me mandó donde ella. Y el Señor me mandó donde ella. El Señor me decía, el proceso no es para muerte. Ella va a vivir. El Señor me mandó a decirle a ella que vaya y ore por ella para que ella haga un voto de fe. Y yo fui y estaba todo el mundo, me acuerdo, estaba todo el mundo ahí llorando. Pero yo estaba muy tranquila porque yo estaba segura de que ella no iba a morir de eso, porque Dios me lo había revelado. Amén. Entonces, cuando yo salí del hospital, que llegué a mi trabajo, el Señor me dijo, antes de comenzar a trabajar, siéntate, porque vas a escribir una canción de ese proceso. Y de ese proceso salió esta canción, Dios estaba ahí. Amén. La canción dice así. Fueron muchos los momentos que he tenido que llorar. Fueron muchos los momentos cuando su mano me levantó en estos momentos de oscuridad, cuando sentía que mi alma no podía más, y cuando me sentía tan triste y abandonada, Él siempre estuvo allí. En estos momentos de oscuridad, cuando sentía que mi alma no podía más, cuando me sentía tan triste y abandonada, Él siempre estuvo allí. Cuando todos me dejaron, Dios estaba ahí. Cuando mi alma estaba triste y el sol era gris. Y cuando muchos me abandonaron, me humillaron, su mano me levantó. Cuando todos te dejaron, Dios estaba ahí. Cuando tu alma estaba triste y el sol era gris. Cuando muchos te abandonaron, te humillaron, su mano te levantó. Aleluya, bendito sea el Señor, porque cuando todo se va, el único que se queda se llama Dios. El único. Muy poderoso, mi gente linda, así que ya saben, Yajaira Ramírez Oficial, así está en YouTube. La pueden encontrar y escuchar las adoraciones que Jehová Dios le ha dado. Amén. Y sé que será usted y lo suyo gratamente bendecido. Así que recuerde, suscríbase, active la campanita y comparte. Ese fue su espacio, el otro lado del predicador. Detrás de controles, claro, como siempre, nuestro hermano John Efri, haciendo posible de que usted sea bendecido. Así que Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Shalom, shalom.